Buenos días. Hoy vamos a hablar de la velocidad de las reacciones químicas. La velocidad de reacción, la vamos a designar como V, a la velocidad de reacción, representa la cantidad de uno de los reactivos o bien la cantidad de uno de los productos, si son reactivos que desaparecen por unidad de tiempo o si son productos que se forman o aparecen por unidad de tiempo. Ahora bien, cuando decimos cantidad de reactivo que desaparece, o bien cantidad de producto que aparece por unidad de tiempo. Claro, la palabra cantidad, ¿a qué designa? Bueno, en lugar de cantidad de sustancia utilizamos concentraciones. ¿Vale? Por tanto, nueva definición de velocidad de reacciones químicas. Será la variación con el tiempo, cualquier variación viene dada matemáticamente por una derivada de la concentración de una de las sustancias de la reacción. Sustancias de la reacción, entonces, puede ser reactivo o producto. Así veis, el hecho de que diga la palabra variación ya no me está indicando si es desaparición o aparición, ¿vale? Por ejemplo, tomemos una reacción química de esta manera, en forma general, A moles de A más B moles de B para dar C moles de sustancia C y D moles de sustancia D. ¿Cómo definiríamos la velocidad de A? Bueno, sería negativa porque es desaparición o variación de la concentración de A respecto del tiempo. La velocidad de B, desaparición de B, por tanto, si es desaparición porque es reactivo, será menos derivada de la concentración de B respecto del tiempo. C. C es una sustancia que es un producto de la reacción, por tanto, aparece. Al aparecer, ya entonces el signo es positivo y es variación de la concentración de C respecto del tiempo, y de la sustancia D también, como es producto, será variación positiva, es decir, aparición, aumenta la concentración de D respecto del tiempo. Diréis, bueno, concentración, ¿a qué se refiere este símbolo? Cuando yo estoy poniendo ahora aquí unos corchetes, que realmente voy a poner 2 barras, que es más cómodo, me estoy refiriendo a la molaridad. Molaridad, es decir, mol por litro de sustancia, ya sea A, B, C o D. Para no poner molaridad o M mayúscula, a partir de ahora lo vamos a designar de esta manera, con unos corchetes, ¿vale? Bueno, para que la velocidad de reacción tenga un significado único y su valor no dependa del reactivo o producto escogido, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a tener en cuenta, se tienen en cuenta los coeficientes estequiométricos. Claro, aquí tengo que poner de manifiesto el hecho de que no tienen por qué ser A, B, C y D minúscula igual a 1. Por ejemplo, en la reacción de síntesis del amoníaco. Esta reacción de síntesis del amoníaco a partir de sus reactivos nitrógeno e hidrógeno, pondríamos un 2 delante del nitrógeno, ya que hay 2 átomos de nitrógeno en la molécula de nitrógeno, y como al multiplicar por 2, 2 por 3 serían 6 átomos de hidrógeno, 3 por 2, 6. Bueno, en esta reacción química, ¿cuál será entonces ahora la velocidad parcial del hidrógeno? ¿Veis? Perdonad, he empezado por el segundo, no pasa nada. Menos porque es desaparición, por tanto, la variación de la concentración de hidrógeno respecto del tiempo, pero ¿qué ocurre? Que ahora habrá que tener en cuenta, repito, estos coeficientes. La de nitrógeno, menos variación de la concentración de nitrógeno respecto del tiempo, y la velocidad, del amoníaco será de aparición, por tanto positiva, variación de la concentración de amoníaco respecto del tiempo. Velocidad global ahora y total. Ahora sí voy a poner de manifiesto, veis, el hecho de que aquí los coeficientes sean 1, 3 y 2. Por tanto, menos variación de la concentración de nitrógeno respecto del tiempo igual. Menos, como hay 3 moles de hidrógeno por cada uno de nitrógeno, tengo que dividir por 3. Variación
de la concentración de hidrógeno respecto del tiempo, y ahora positivo, pero pondría también aquí un medio de la variación o derivada de la concentración de amoníaco respecto del tiempo. ¿Vale? Ahora sí, de esta manera defino la velocidad de reacción, pero veis, ahora no tiene ningún subíndice, es global. ¿Vale? Así, de esta manera, la velocidad total es esta. ¿Cuál era? Esta es la velocidad del nitrógeno de desaparición. Esta, la de, perdonadme, el hidrógeno, y esta otra, la del amoníaco. Luego es o bien la de desaparición del nitrógeno, o bien la de desaparición del hidrógeno partido por 3, ¿lo veis? O bien la del amoníaco, aparición, partido por 2. ¿Vale? Así están relacionadas todas ellas. Mirad, por ejemplo, si yo me cojo estas dos, comparo nitrógeno con hidrógeno, el 3 que divide lo paso arriba multiplicando, luego la velocidad de desaparición del hidrógeno es 3 veces la del nitrógeno. ¿Por qué razón? Porque por cada mol que desaparece de nitrógeno, desaparece el triple, es decir, 3 moles de hidrógeno. ¿Vale? Lo mismo ocurre si tengo en cuenta el amoníaco. Velocidad de aparición del amoníaco, el 2 que divide lo paso multiplicando, es el doble que la del nitrógeno. ¿Veis? Y tengo en cuenta las velocidades de cada uno de las sustancias que intervienen en la reacción y su coeficiente estequiométrico. En general, ¿qué se hace? Se estudia la velocidad de la reacción directa, es decir, en el sentido de la flecha, de los reactivos. Vamos a estudiar fundamentalmente los reactivos. Un concepto importante de velocidad de reacción es la llamada molecularidad. ¿Qué es la molecularidad? El número de moléculas o especies que participan en un proceso elemental. Importante este concepto de elemental. ¿Qué es una reacción elemental? La que transcurre en un solo paso o etapa. Este dato es muy importante, ¿vale? Por ejemplo, yodo más hidrógeno para dar yoduro de hidrógeno, ¿vale? Es una reacción que se llama bimolecular. ¿Por qué razón? Porque aparece un mol de yodo y un mol de hidrógeno. Molecularidad vale 2. Ozono, que se descompone en oxígeno y oxígeno atómico, sería una reacción con molecularidad 1. ¿Veis? Un único mol, una única sustancia que desaparece, o monomolecular. ¿De acuerdo? Bueno, vamos al siguiente concepto. Daos cuenta que, claro, no vamos a ir estudiando derivadas, o es decir, variaciones de la concentración con el tiempo. Luego, en general, ¿qué es lo que vamos a hacer? En general, variando las concentraciones iniciales de los reactivos, os dije antes que vamos a utilizar la velocidad de la reacción directa. Se pueden obtener, eso sí, experimentalmente, es decir, en el laboratorio, experimentalmente, la expresión matemática, datos para obtener la expresión matemática que relaciona velocidades con concentraciones. De nuevo, vamos a poner una reacción en forma general. Me da igual los reactivos que se formen, ¿vale? Voy a tener en cuenta, perdón, no los reactivos. Ay, esto serían los productos, disculpadme. Solo tengo en cuenta a los reactivos, productos los que sea. Uy, qué guarrería, lo siento. Por tanto, esta velocidad de reacción es una constante K por la concentración de A elevado a un exponente alfa por la concentración del reactivo B elevado
a un exponente beta. ¿Vale? A esta expresión se la denomina ecuación cinética o también la llamamos a veces ley de velocidad. Por tanto, velocidad de reacción. Vamos a ver en qué unidades aparecería. La velocidad de reacción, ¿veis? Como hemos visto anteriormente, la variación de la concentración de una sustancia respecto del tiempo serán unidades de concentración, mol, partido por litro y por segundo, o lo que es lo mismo, mol, litro a la menos 1, segundo a la menos 1. Esto, atención, siempre. Ojo, que luego vais en los exámenes y me ponéis que la velocidad siempre va en unidades de metros partido por segundo. Y eso es en términos físicos, no en términos químicos, ¿vale? Siempre la concentración, hemos dicho, que va en qué unidades, en mol por litro. K es la denominada constante cinética. Constante cinética. Importante. O constante de velocidad. Constante de velocidad o constante cinética. No depende, importante también, no depende de la concentración ni de reactivos ni de productos. Atención, solo varía con la temperatura. Solo depende de la temperatura, es la única variable que la hace a ella cambiar o variar. Y alfa y beta, ¿qué son? Son los denominados órdenes parciales de reacción. Siendo alfa el orden parcial respecto a la primera sustancia, A, y beta el orden parcial respecto a la sustancia B. La suma de alfa y beta es el llamado orden de la reacción. ¿Vale? Importante, estos órdenes parciales se determinan experimentalmente. ¿Qué quiere decir esto? Pues en el laboratorio. Y solo coinciden con A y B, que eran los coeficientes estequiométricos en las reacciones elementales. ¿Cuáles serán las elementales? Me lo tienen que decir, las que transcurren en un solo paso o etapa. ¿Vale? Gracias.